Bien, chicos, ahora sí estoy compartiendo. ¿Se puede ver la pantalla? Sí, ¿Se sí se puede puede ver? ver. Ya, excelente, muchas gracias. Bien, la clase anterior ya se ha visto lo que es la frase nominal, la estructura de la frase nominal y además cuáles son esas funciones que tienen las frases nominales dentro y fuera de la oración. Antes de ingresar a lo que es la oración, vamos también ver necesario entender qué es la frase nominal, cuál es la función que cumple la frase nominal y cuál es esta información que tenemos que tener en cuenta. Entonces, el tema de hoy, el tema de hoy es básicamente entender ahora todo lo que tiene que ver con el predicado, ¿no? Entonces, sería importante empezar a definir al verbo. ¿Por qué? Porque la frase verbal, que también es una unidad sintáctica dentro de la oración, va a tener como función principal dentro de la oración el predicado. Y el predicado va a tener como palabra más importante o como núcleo el verbo. Por eso es que empezaremos definiendo el verbo. Ahora, el verbo lo podemos definir desde tres enfoques, desde tres componentes: el morfológico, el sintáctico y el semántico. Cuando hablamos de la definición morfológica, podríamos indicar que el verbo es una estructura, es un lexema variable, ¿ok? Es un lexema, es una palabra variable. ¿Y por qué es variable? Porque obviamente puede presentar una flexión. Y esa flexión básicamente recae en este morfema flexivo amalgama, ¿no es cierto? Cuando vimos la clase de morfología habíamos precisado estos diferentes tipos de morfemas y son las palabras, los verbos, los lexemas verbales que van a tener morfemas flexivos amalgamas que se convierten en morfemas muy importantes porque nos dan bastante información, ¿no? Específicamente, ¿qué cosa? Las categorías gramaticales. Las categorías gramaticales. Entonces, morfológicamente hablando, el verbo se define como una categoría léxica variable. Si nosotros tendríamos que definir el verbo sintácticamente, es ya la función que está cumpliendo, el rol que está cumpliendo esta palabra dentro de la oración. Y el verbo se va a convertir en el núcleo o es el núcleo de la frase verbal. ¿Sí? Es el núcleo de la frase verbal. Por último, semánticamente hablando, el verbo que expresa acción, expresa proceso, expresa estado. Entonces, semánticamente significa acción, proceso o estado. Acá en esta imagen del medio podemos observar cómo esta palabra camina, ¿sí? Va a tener una segmentación morfológica en donde esta primera parte es el morfema lexical, la raíz, ¿no? Y este otro morfema es el morfema flexivo amalgama, que me da información de modo, que me da información de tiempo, que me da información de persona, aspecto y número. Lo que también es importante es tener en cuenta desde ya que cuando hablamos de formas verbales, ¿sí? Cuando hablamos de formas verbales, tenemos la forma personal del verbo, o sea, la forma en donde nosotros podemos prácticamente identificar de manera muy rápida estas categorías gramaticales ya antes mencionadas, ¿no? Pero también tenemos otras formas verbales. Y estas otras formas verbales son los verbos no personales o también conocidos como verboides, ¿sí? Y estos verbos no personales o verboides van a ser de tres tipos: el infinitivo, el participio y el gerundio. Ahora, una manera de reconocerlos es sus terminaciones, ¿no?
Tener en cuenta que cuando hablamos de verbos infinitivos son los que terminan en ar, ir, ¿no? Sí, llegar, soñar, comer, vivir, etc. El participio, acá tenemos ejemplos de participios, ¿no? Comprado, ¿sí? Besado, impreso, hecho, roto, vivido, ¿ok? No olvidar. Ado, ido, cho, so, to. Y el gerundio, ¿sí? El gerundio comprando, ando, pintando, ando, leyendo, endo. Ahora, estas formas no personales del verbo, si bien es cierto, no me van a dar información de la persona, no me van a dar esta información que se refiere a las categorías gramaticales, suelen presentarse como verbos principales en las perífrasis verbales. En estos núcleos de la frase verbal que se presentan con más de una palabra. Entonces, estas perífrasis verbales, repito, que vendrían a ser el verbo compuesto por más de un lexema, en donde uno de ellos es el verbo principal, usualmente estas formas no personales del verbo, o también conocido como verboides, suelen en las perífrasis verbales comportarse como verbos principales. Ya luego vamos a ver más ejemplos. Entonces, reitero, cuando hablamos del verbo, también tenemos que precisar o tener en cuenta las clases verbales, ¿no? El verbo personal, el verbo conjugado, ¿sí? El verbo personal, que es el verbo conjugado, el que me da toda esta información. Y las formas no personales o verboides, ¿sí? Infinitivo, participio y gerundio. Ahora, estas categorías gramaticales de las formas personales del verbo, ¿qué me van a indicar? Me van a indicar tiempo. Una de ellas me va a indicar tiempo, ¿no? Y bueno, el tiempo ya sabemos que va a expresar esta acción en un determinado momento, ¿no? En un determinado momento, y este momento o este lapso, este transcurrir de la acción, puede darse en un presente, puede darse en un pasado y puede darse en un futuro. El verbo pasado también se le conoce como verbo pretérito, ¿ok? Como pretérito. Vamos a escribirlo. Pretérito. Entonces, podemos observar en los ejemplos, el niño come poco, si el niño come poco, verbos que corresponden a este tiempo pasado, ¿no? Luis entregó el informe, Susana traerá flores. Ahora, otra categoría gramatical de los verbos no personales, es la persona, ¿ok? ¿Por qué persona? Porque este verbo o este morfema amalgama dentro o junto con la raíz lexical van a hacer referencia a las tres personas gramaticales, ¿no? ¿Cuáles son? Primera persona, segunda persona y tercera persona. Entonces acá tenemos ejemplos. Ellos caminan mucho. ¿Qué persona es esta? Ellos caminan mucho. ¿Qué persona será? ¿O qué persona Tercera persona. Muy bien, excelente. ¿De qué? ¿Plural o singular? Plural. Plural, muy bien, perfecto. Él pintó la pared, persona. Segunda. ¿Segunda? Tercera persona Tercera. singular. Tercera. ¿Y ahora es el plural también? Singular. Singular. Ahora singular, ¿no? Y acá, obviamente, también tercera persona. Sí, también tercera persona del singular, ¿no? Pero obviamente en femenino. Cuando hablamos del número, sí, cuando hablamos del número, y ya prácticamente lo estamos viendo en el anterior ejemplo, simplemente señala la cantidad de participantes, ¿ok? Número, cantidad. Entonces nos referimos al plural y nos referimos al singular. Ya sabes que plural simplemente hace alusión a varios, ¿ya? Plural hace alusión a varios. Ella preparó la sopa, ellos, ahí sería obviamente singular, ¿no? Ellos llegaron anoche, plural.
él y ella irán al teatro. ¿El verbo en qué forma está? ¿El verbo en qué número está, chicos? ¿Plural o singular? Plural. Plural, muy bien. Julio lee un cuento singular. Entonces tenemos que estar preparados para que cuando nos toque analizar cómo se presenta el verbo en la oración, sepamos reconocer inmediatamente el tiempo, sepamos reconocer la persona y sepamos reconocer también el número. Bien. Ahora, no son las únicas categorías, tenemos también los modos, ¿no? ¿Cuál es el modo como se presenta esta acción? Y estos modos son de tres tipos: indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo. Ahora, ¿cómo yo reconozco cómo diferencio el modo indicativo, el subjuntivo y del imperativo? Por lo siguiente, cuando tú escuches que la acción está en modo indicativo, se refiere a que el verbo está expresando una actitud objetiva, ¿no? O sea, un hecho real, ¿ok? En cambio, el modo subjuntivo del verbo, su mismo nombre lo dice, ¿no? Es una actitud subjetiva, ¿por qué? Porque no necesariamente representa algo real. Puede ser parte de una irrealidad en el sentido de que tal vez se trate de una probabilidad, se trate de un hecho dudoso, de un deseo, se ve inseguridad, ¿no? Entonces, no podemos hablar de algo objetivo, ¿no? De algo real, porque sencillamente se está expresando con una acción, pero no necesariamente se está dando. ¿Ok? Y el imperativo expresa orden, expresa ruego, expresa exhortación, sugerencia. ¿Ok? Acá lo que estamos viendo, obviamente, o esperando, es una reacción del receptor. Acá en ella compró un cuadro, es un hecho que se está dando, ¿no? Carlos leyó un ensayo, es un hecho real. Elsa viajará a Trujillo, es un hecho real. Pero acá cuando yo digo tal vez viaje en agosto, ¿esto es un hecho real, chicos? Tal vez viaje. No. No. Es una No. probabilidad. ¿Y qué palabras o qué palabra hace que tú puedas deducir rápidamente eso? El tal vez. Tal Tal vez. vez. Tal vez. Claro. Muy bien. Entonces ustedes siempre cuando hagan análisis de palabras dentro ya de grupos sintácticos, apóyense en las otras palabras que los van a llevar a deducir rápidamente cuál es la función, cuál es la relación. Acá ves, posiblemente compre una casa. Acá, ¿cuál sería la palabra que te movilice a que se trate de un modo subjuntivo? Posiblemente. Posiblemente. Posiblemente, muy bien. Y acá obviamente es el ojalá, ¿no? Ojalá gane el premio, ojalá. Ahora, el modo imperativo, obviamente dijimos, ¿no? Hay una exhortación, hay una orden, hay un ruego, hay un consejo, hay una sugerencia, ¿no? Daniel, redacte el informe. Ahora, ¿acá qué te lleva a que tú digas que se trata de un modo imperativo? En la primera, en esta. Daniel, redacta un informe. La coma vocativa. Claro, porque la coma vocativa, ¿qué me está indicando? ¿Qué me está indicando la coma vocativa? Orden. Claro, o sea, la coma vocativa es un indicador que yo le estoy pidiendo algo a alguien, ¿no? Y en este caso se lo estoy pidiendo a quién, a Daniel. O sea, a Daniel le estoy diciendo que redacte el informe. Entonces, podría tomarse como una especie de mandato, como una especie de indicación, ¿no? Como una especie de encargo. Entonces, esa comita, miren qué importante ha sido para poder entenderlo. ¿Ok? Acá, lee el tercer capítulo del texto inmediatamente, no imperativo, ¿sí? Subraye los verbos transitivos, imperativo. Ahora, acá, cuando hablamos del aspecto de identificar cuál es el aspecto de la acción verbal,
básicamente es darnos cuenta si la acción ha sido terminada o todavía no, ¿sí? Entonces dice acá por eso. Aspecto expresa el proceso verbal como concluido o como no concluido. ¿Se terminó o no se terminó la acción, no? Y eso hace que surjan dos clases de aspectos, el perfectivo y el imperfectivo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Que el perfectivo, en el caso del perfectivo, la acción ha sido culminada, ha terminado la acción. Culminó, acción culminada. En cambio, en lo que es el imperfectivo, la acción no ha terminado. De repente la acción está en curso, o sea, está en proceso, o de repente ni siquiera ha empezado. Y por eso en este tipo de ejemplos vas a ver verbos imperfectivos, ¿no? Esos verbos imperfectivos que suelen terminar en aba, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso, profesora? Porque pareciera que ya terminó. Exacto, pareciera. Lo que pasa es que estos verbos imperfectivos suelen indicar que el verbo inició en un tiempo, tuvo un lapso de detenimiento, pero no ha terminado la acción. O sea, la acción se presume que continúa. Por eso es denominado verbo imperfectivo, ¿no? Acá, por ejemplo, en Saúl lee el último comunicado. ¿Por qué tendríamos que estar seguros de que este verbo me está indicando que la acción es imperfectiva? ¿Por qué, chicos? ¿Está en presente? Claro, ¿y eso qué significa? Que la acción está sucediendo. Claro, la acción está en curso, no ha terminado. Entonces es imperfectivo, ¿no? Vamos a entregar los polos. Ahí es una perífrasis, ¿no? Todo, hay que analizar todo. Vamos a entregar. ¿Eso qué significa? ¿En un futuro o lo van a hacer recién? Claro, entonces la acción no ha terminado. Recién se va a empezar. Muy bien. Ellas bordaban manteles, acá embordaban manteles. Chicos, ellos redactaban los resúmenes. Es lo que te Ambos, dije. Sí, te escucho, te escucho. ambos pueden seguir en curso todavía. Claro, entonces estas terminaciones te tienen que llevar, sí, inmediatamente a recordar lo que te digo, ¿no? Los verbos imperfectivos, que suelen terminar así, y que, como tú dices, ¿no? Ambos pueden seguir en curso todavía. Entonces es una acción que todavía no ha culminado. ¿Correcto? Muy bien, entonces, si te quieren un poquito marear, ¿no? Te van a colocar este tipo de ejemplos, este tipo de ejemplos. ¿Ya? Muy bien. Ahora, con esta explicación vamos a resolver el ejercicio 1, que dice que identifiques la clase de frase verbal de cada una de las oraciones, pero me parece que todavía no hemos hablado de las clases de frases verbales, ¿no? No hemos hablado de las clases de frases verbales. Hemos simplemente empezado con las categorías gramaticales, lo vamos a dejar para después. Vamos con las clases de verbos, ¿sí? Ejercicios, vamos a entender lo que es la perífrasis verbal, nos vamos a entender lo que es la frase verbal y recién vamos a ver clases verbales. Entonces, esto lo dejamos para después, ¿ya? Esto lo dejamos para después. Muy bien, ahora, mira, las clases de verbos,
Ya, un ratito vamos a acercar un poco algo acá. Vamos a cambiar de posiciones, ¿ya? Ujú. Bien, ahora sí. Ahora, cuando hablamos de la frase verbal, ya, así como vimos frase nominal y vimos toda la estructura, ya, lo mismo para la frase verbal, ¿ok? Frase verbal, función del predicado. Esa es su función, ¿ya? La frase verbal tiene como función ser predicado, ¿ya? La frase verbal tiene como función ser predicado. Dentro de la oración, cumple la función de predicado. Esa es su función. Ahora, ¿cuál es la estructura? ¿Cómo se te puede presentar la frase verbal? Ya tú sabes que la frase verbal va a tener sí o sí el verbo como núcleo. Ahora, este verbo no necesariamente se va a presentar en su forma simple. Este verbo puede presentarse como una palabra o con varias palabras. Quiere decir que este núcleo puede presentarse como verbo simple o como perífrasis, ¿no? Perífrasis verbal. Por ejemplo, profesora, ahora vamos a ver ejemplos. Acá creo que no hay ejemplos. Sí, pero vamos a hacerlos acá. Voy a escribir varias oraciones y tú me vas a decir, ¿ya? Muy bien. A ver, por ejemplo, en la oración, Leo cocinó ayer. Leo cocinó ayer. ¿Cuál sería el verbo? Cocino. Cocinó. Cocinó. Ya, muy bien. Ahora, ¿qué tipo de verbos será? ¿Está en su forma simple o es una perífrasis verbal? Simple. Simple. Claro, porque se ha presentado como una sola palabra, ¿no? Un lexema. Perfecto. Muy bien. Entonces, esta sería la palabra más importante de la frase verbal, sería el núcleo, ¿ok? De la frase verbal. ¿Y cuál sería acá? ¿Cuál sería acá la frase verbal? ¿Cuál sería la frase verbal ahí? Cocinó ayer. Exacto, solo cocinó ayer, ¿no? Y dentro de esta frase verbal, la palabra más importante es cocinó. ¿Ya? La palabra más importante es cocinó. Muy bien. Vámonos ahora. En el aeropuerto me encontré con Inés. ¿Cuál sería el núcleo de la frase verbal?
Encontré. 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 Y estamos hablando de verbo simple o perífrasis. Simple. Simple. Muy bien, simple. Vamos a la 3. Hemos viajado un largo trayecto. ¿Núcleo? Hemos viajado. Hemos viajado. Bien, hemos viajado. Ahora, ¿qué pasó acá? Es diferente a los otros dos verbos. ¿Por qué? Es una perífrasis verbal. Es una perífrasis verbal, ¿no? ¿Y cómo te diste cuenta que era una perífrasis verbal? ¿Qué tiene la perífrasis verbal que no tenga un verbo simple? ¿Un participio? Tiene tiene dos o más verbos. Muy bien, tiene más de un verbo, ¿no? Tiene más de un verbo. Y claro, lo que acabas también de decir es que hay un participio, me dice, sí, porque en las perífrasis verbales, uno de los verbos, ¿sí? Uno de los verbos puede presentarse en su forma no personal, ¿no? En este caso, un participio, que se convierte en el verbo principal de la perífrasis verbal. ¿Correcto? Muy bien. En la 4, he estado comiendo. ¿Cuál es la frase verbal? ¿Comiendo? Todo. Todo. ¿Por qué? Todo. ¿Por qué todo? ¿Por qué El verbo todo? principal sería comiendo. Porque el verbo principal sería, esa es la respuesta, porque el verbo principal sería comiendo. Porque todo me está Tiene que ser un indicando, verbo. Una acción. porque todo me está indicando acción. Tener en cuenta que el verbo, ¿sí? Tiene la capacidad de hacer predicado por sí solo, salvo que se haya presentado en su forma copulativa. ¿Ok? Entonces, los verbos pueden hacer predicados así solitos, ya sea como verbo simple o ya sea en una perífrasis verbal, como es este caso, ¿no? Todo esto es una frase verbal. Todo esto es una frase verbal. ¿Ok? Pero si el verbo se presenta en su forma copulativa, o sea, si fuera un verbo copulativo, ahí sí obligatoriamente tiene que necesitar un complemento, ¿no? ¿Qué complemento necesita de manera obligatoria el verbo copulativo? Su atributo. El complemento atributo. Si no, no se entiende, ¿no? Entonces, acá lo que estamos viendo simplemente es una oración con un sujeto tácito, ¿no? ¿Cuál es el sujeto tácito acá? Primera persona. Yo. Muy bien, primera persona del plural o singular. 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 Claro, perfecto. Muy bien, chicos, muy bien. Entonces, las perífrasis verbales se te pueden presentar con verbos, reitero, simples o como perífrasis verbales. Y en el caso de las perífrasis verbales, nosotros tenemos que tener mucho ojo de verificar cuál es el verbo principal de toda esa perífrasis verbal. ¿Ok? Ya lo van a ver por qué. Ahora, dentro del verbo también vas a encontrar complementos, ¿no? ¿Qué complementos voy a encontrar dentro del verbo, dentro del predicado? Dentro del predicado vas a encontrar complementos atributos que acabamos de mencionarlo, ¿no? Complemento atributo, el OD, objeto directo o complemento directo, el OI, objeto indirecto, complemento predicativo, complemento circunstancial y complemento agente. ¿Ok? Por ejemplo, ya que tenemos acá estas operaciones y ya hemos indicado que esto es la frase verbal, ¿no? ¿Cuál es la función, o más que función, exactamente la palabra ayer que figura en este predicado? ¿Será un complemento o no? ¿Será un complemento o no? Sí. ¿Qué Sí, tipo o de sí. complemento será? Circunstancial. Bien, ¿ves? Complemento circunstancial, ahí van apareciendo, ¿no? Mira, la teoría va haciéndose visible, ¿no? Acá en el aeropuerto me encontré con Inés. En el aeropuerto En y el con Inés. aeropuerto.
Ya, ¿cuántos complementos hay? Yo sé que no es el tema todavía, simplemente estamos aprovechando en evidenciar si es que realmente en las frases verbales hay complementos, ¿ya? A ver, ¿cuántos complementos hay acá en la 2? 2. ¿Dos? ¿Solo dos? Me parece mirar más. A ver, díganme cuáles son. A ver, díganme el primero que vieron. ¿Aeropuerto? En el aeropuerto. Ya. Otro. Con ¿Eh? Inés. ¿Y este qué es? Un pronombre proclítico. Átomo complementario. ¿Y será complemento en esa oración? ¿Será haciendo función de complemento? ¿No? No. Sí, ¿no? Porque en el primer caso, en el aeropuerto, ¿es complemento de qué tipo? Circunstancial del lugar. Perfecto. Circunstancial del lugar. Con De Inés, compañía. Circunstancial de compañía. muy bien. Y cuando yo digo me encontré, o sea, la acción de encontrarse recae en me. La acción de encontrarse transita y recae en me. ¿Me qué complemento es? ¿Un directo? ¿Objeto? ¿Qué objeto? Directo. Directo, claro, porque la acción, ¿sí? La acción recae directamente o transita y recae sobre un objeto y este vendría a ser un objeto directo. ¿Ok? Entonces ahí tengo tres complementos, ¿no? Y cuando dice hemos viajado un largo trayecto, bueno, ¿cuál sería el complemento allí? ¿Cuál sería el complemento allí? Maestra, disculpe, Sí, adelante. el complemento con Inés es de agente. No, de compañía. Es circunstancial. Ah, sí, mis. Ok, gracias. Ya. Tengo Y en una el caso del... consulta. Sí. ¿Por qué en el aeropuerto vendría a ser un complemento? Los complementos circunstanciales responden preguntas relacionadas a las circunstancias o a cómo se realiza la acción, ¿no? Puede ser que nos den información del lugar, del tiempo, compañía, modo, material, etcétera, dependiendo del contexto. Entonces, puedo yo hacer la pregunta, ¿no? ¿Dónde me encontré con Inés? Y la respuesta, ¿cuál será? En el aeropuerto. Entonces es un complemento circunstancial de lugar. Los complementos circunstanciales suelen responder diferentes preguntas en torno al verbo. ¿Ok? Muy bien, entonces, las frases verbales van a tener como núcleo al verbo, ya sea en su forma simple o en perífrasis verbal, y van a tener también o va a aparecer complementos, como ya hemos estado mirando en estas oraciones, ¿no? Atributo, objeto directo, objeto indirecto, complemento predicativo, complemento circunstancial, complemento agente. Ahora, antes de poder entender cómo funcionan estos complementos, ¿sí? Vamos a precisar las clases de la frase verbal, ¿ok? Las clases de la frase verbal. Y la frase verbal es de dos tipos. Frase verbal atributiva y frase verbal predicativa, ¿ok? Frase verbal atributiva y frase verbal predicativa.
¿Cómo vas a diferenciar una frase de otra? Que la frase verbal atributiva recibe este nombre porque el verbo que figura en esta frase es un verbo copulativo, ¿ya? Y como hay verbo copulativo, el complemento que lo acompaña de manera obligatoria es un atributo, es un complemento atributo. ¿Pueden aparecer otros complementos? Sí. Como que también no, puede quedar ahí. ¿Ok? Entonces, reiterarte un poco la teoría, reiterarte la teoría de que cuando hablamos de los verbos copulativos, son aquellos que no tienen la capacidad de hacer predicado por sí solos, ¿ya? Son verbos que necesitan, ¿no? Verbos que necesitan de un complemento, atributo, para hacer la función de predicado. ¿Sí? Solos no pueden porque sería inconcluso. Es como que dijera, ¿no? Ella está. Esa oración, ella está, chicos, está inconclusa, ¿puede funcionar así o no? No, No. Para que cierre, para que tenga sentido, ¿qué le podríamos añadir? un complemento atributivo. ¿Cómo sería? Ella está feliz. Ahí está, ¿ves? Ahora sí tiene sentido. Pero si yo digo, por ejemplo, ella come, necesito ponerle más información, o sea, de manera obligatoria, o ya con escribir eso se entiende. Con solamente eso se entiende. Se entiende así. Claro, ahí sí se entiende, ¿no? Entonces, este verbo comer tiene otra capacidad, pues, la capacidad que no tienen los verbos copulativos. Ahora, los verbos copulativos siempre o usualmente están en torno a el verbo ser y estar, ¿no? Obviamente conjugados, salvo que sea una perífrasis, en donde actúen como verbo principal, ¿no? Pero no son los únicos, o sea, finalmente, tú tienes que analizar la oración. Tienes que analizar la oración. Si tú ves que ese verbo no ha terminado la acción, está inconcluso, necesita algo para que tenga coherencia y se pueda entender, ya que estás dando cuenta de que se trata de un verbo copulativo. ¿Ok? Entonces, no te dejes llevar solamente por el ser, estar en sus formas conjugadas, sino que realmente analiza que haya presencia de un verbo copulativo y que necesite o que haya también existencia de un complemento atributo. Ahora, el complemento atributo, su mismo nombre lo dice, ¿no? ¿Qué me está dando? Me está dando información del núcleo de la frase nominal. Información del núcleo de la frase nominal. ¿Cuál es el núcleo de la frase nominal? Chicos. El sustantivo. Muy bien, el sustantivo. ¿Ves? ¿No? Entonces, los complementos atributos, al darme información del núcleo de la frase nominal, lo que están haciendo es, de alguna manera, calificarlo, ¿no? Por eso es que me da atributos, me da características. Entonces se puede presentar, chicos, un ratito, por favor.
Bien, entonces, el complemento atributo tiene esta característica, ¿ya? Que nos va a dar características del núcleo de la frase nominal. Entonces, si nos vamos al ejemplo, dice acá, ese señor fue el vigilante del colegio. Fue. ¿Verbo ser o verbo estar? Ser. Claro, conjugado, ¿no es cierto? Entonces es un verbo copulativo, ¿no? Ahora, ¿yo puedo terminar mi oración así? ¿O estaría inconclusa? Inconclusa. Inconclusa. Claro, yo necesito agregarle ¿qué cosa? Atributo. Atributo. Un complemento atributo. Ahora, observen cómo aparece este complemento atributo, ¿no? Me está dando información de quién, ¿no? Ese señor fue el vigilante del colegio. ¿Me está dando información de quién? Del señor. De señor, exactamente. Me está dando información de señor, ¿ya ves? Y señor, acá, todo esto es el sujeto, ¿no? Y este sujeto va a tener como núcleo, ¿sí? El sustantivo señor. Y en el predicado, que es todo esto, ¿sí? El vigilante del colegio vendría a ser el complemento atributo. ¿Por qué? Porque me está dando información del núcleo de la frase nominal que está haciendo la función de sujeto. Ahora, ¿ese complemento atributo se ha presentado como un adjetivo o se ha presentado como una frase nominal? Miren la característica. Frase nominal. Claro. ¿Se acuerdan cuando vieron frase nominal y se les explicó que la frase nominal cumplía diferentes funciones y entre ellas complemento atributo? Ahí está, pues, ¿ves? Dentro de la frase verbal, cuyo núcleo es el verbo, yo también tengo frases nominales que hacen funciones, y en este caso esta frase nominal hace función de complemento atributo. ¿Por qué? Porque me está dando información del núcleo. ¿De quién? Del sujeto, ¿no? Que es ese señor. Entonces, si en esta oración tengo un verbo copulativo y además tengo complemento atributo, ¿qué clase de oración, qué clase de frase verbal es? Atributiva. Atributiva. ¿Ves? Entonces, cuando a ti te pregunten, identifica cuál es la frase verbal en la siguiente oración, ¿no? Tú tienes que hacer el análisis. No solamente es, ya, mirar, no. O sea, tienes que analizar que haya verbo copulativo, tienes que analizar que haya realmente complemento atributo. ¿Ok? Acá, por ejemplo, ¿no? Saúl estuvo emocionado en la excursión. Esta oración, podríamos decir que en esta oración hay frase verbal atributiva. ¿Sí? Claro, porque el verbo, ¿qué tipo de verbo es? Está. Ahí está, ¿ves? Y obligatoriamente necesito de un complemento atributo, ¿no? Estuvo emocionado. Estuvo emocionado. Ellos han sido amigos en la infancia. ¿Cuál es el núcleo de la frase verbal de esa oración? Han sido. Han sido. Han sido. Este núcleo, ¿cómo se está presentando? ¿Como un verbo simple o como una perífrasis? Perífrasis. Perífrasis. Como una perífrasis, muy bien. Ahora, dentro de esta perífrasis, yo les dije de que siempre va a haber un verbo principal, ¿no? O sea, es todo, obviamente todo es el núcleo. Pero dentro de esa perífrasis hay un verbo que es el principal, ¿no? El que tiene toda esa carga. ¿Cuál será? ¿Cuál de los dos?
¿Han o sido? Sido, claro que sí, ¿no? Entonces, dentro de esta perífrasis, sido es el que tiene toda la carga significativa. Entonces, yo no puedo decir ellos han sido. Y tengo que agregarle un complemento atributo y el complemento atributo que se le agregó es esta frase nominal, ¿no? Ellos han sido amigos de la infancia. Entonces, tengo un verbo copulativo que se está presentando como una perífrasis. ¿Y por qué me di cuenta que era verbo copulativo? Porque me di cuenta además que dentro de la perífrasis el verbo principal es sido, ¿no? Ser, ¿ok? Entonces es verbo copulativo y esto sería el complemento atributo. En lo último, tu prima tiene que ser más sincera. A ver, allí también estamos ante una frase verbal atributiva. Sí. Sí, Sí, ¿Por qué? ¿Por qué? El ser. puede ser. porque el verbo principal es el verboide, dice ser. Muy bien, porque el verbo principal de esa perífrasis verbal, un ratito voy a achicar esto que está muy grande ya para ver bien. El verbo principal de esa perífrasis verbal es ser, ¿no? Perfecto, es ser. Ahora, miren la peculiaridad. Las perífrasis verbales suelen tener también nexos. O sea, todo esto ayuda a la coherencia del verbo, ¿no? ¿Ok? Esto es parte de toda la perífrasis. Este qué es parte de toda la perífrasis. Entonces, al esa perífrasis tener como verbo principal ser, me ayuda a entender que se trata de un verbo copulativo. Y la presencia de un verbo copulativo obliga a que haya presencia de qué. ¿Cómo se llama esto? Más sincera, estaría haciendo la función de qué. De complemento Atributo. Atributivo. atributo. ¿Ves? Atributivo. Atributo, ¿no? Y ves, me da información de quién, del núcleo de la frase nominal. ¿Sí? Complementa al verbo copulativo. Y finalmente tengo una oración coherente en donde se ha empleado una frase verbal atributiva. Entonces, hay que analizar, sobre todo cuando te vengan perífrasis verbales en el examen o en la separata. ¿Ok? Analizamos, como lo estamos haciendo en este momento. Ahora, la diferencia la podemos ahora contrastar, ¿no? Con la frase verbal predicativa. En la frase verbal predicativa, yo ya no tengo, obviamente, complemento atributo. ¿Por qué? Porque estos verbos tienen la capacidad de ser predicados por sí solos. No necesito complementos atributos de manera obligatoria. Sí, pueden agregarse otros complementos, claro, pero obligatoriamente un complemento que esté ligado para que me ayude a entender el mensaje, no. Eso solo pasa con la frase verbal atributiva. Entonces, en la frase verbal predicativa voy a tener verbos predicativos y el verbo predicativo, repito, se caracteriza por que tienen la capacidad de ser predicados por sí solos, ¿no? Verbos predicativos. Hacen predicados. Capacidad de ser predicado. Muy bien, entonces acá digo, él regaló llaveros a sus amigos, ¿sí? La turista camina cansada por la isla, ha sido elogiada por su familia, aquel niño está estudiando mucho. Acá tengo verbos predicativos que si yo les borro este complemento no hay ningún problema. No hay ningún problema si les borro. Se entiende por completo. Se entiende. Se entiende, ¿ves? Él regaló, el turista camina, ha sido elogiada, que el niño está estudiando. Se acabó.
pero yo puedo agregarle complementos, ¿no? Y estos complementos responden también a estos mencionados en el esquema. Si nosotros analizamos, tomando en cuenta lo que se explicó cuando se habló de funciones de las frases nominales, podríamos establecer que llaveros, ¿no? Y sus amigos son complementos. Por ejemplo, él regaló llaveros a sus amigos. ¿Qué complementos hay? Él regaló llaveros a sus amigos. Llaveros. Complemento de objeto directo e indirecto. Muy bien, hay dos complementos entonces. ¿Cuál es el complemento de objeto directo y cómo te diste cuenta que era complemento de objeto directo? Por la pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Qué regaló? Muy bien, es una estrategia, ¿no? Es una estrategia. Hago la pregunta al verbo, ¿no? ¿Qué regaló? Y la respuesta es Llaveros. llaveros. Entonces tengo acá un complemento que suele estar en frases verbales, predicativas, ¿no? Objeto directo. Luego me dijeron que había otro complemento más. ¿Cuál es? De objeto indirecto. A sus amigos. ¿Ah? Ya, ¿y por qué es objeto indirecto? ¿Cómo se dan cuenta de ese detalle? ¿A quién regaló más el hotel? Y Muy bien, ¿a quién regaló llaveros? Y la respuesta es a sus amigos. a sus amigos. Sería objeto indirecto porque el objeto indirecto se convierte en el destino final de la acción, ¿no? El OD es el que recibe, ¿no? El que recibe la acción, ¿no? Él regaló, plag, llaveros, ahí le recae la transición, ¿no? Transita, el verbo regaló, transita y recae sobre un objeto que vendría a ser llaveros. Y cuando yo digo él regaló llaveros, ¿no? ¿A quién regaló llaveros? A sus amigos vendría a ser el destino final de la acción y por lo tanto es el oí. Entonces, esta frase verbal predicativa va a tener como complementos al objeto directo y al objeto indirecto. Muy bien. Luego tenemos por acá otra oración que dice, la turista camina cansada por la isla. La turista camina cansada por la isla. Bien, acá en esta frase nominal, camina cansada por la isla, ¿hay complementos? Circunstancia, la isla. Ya, ok. Complemento circunstancial, la isla. Ya, ok. ¿Qué otro complemento hay? Predicativo. Cansada. Ya, cansada. ¿Es complemento? Por ahí lo escuché. Predicativo. Predicativo, ¿no? El complemento predicativo que se caracteriza porque de alguna manera modifica, ¿no? Tanto, no solamente al núcleo, ¿no? De la frase nominal, sino también al verbo predicativo en la frase verbal. Muy bien, excelente. Entonces, tengo ahora en esta oración presencia de dos complementos, el circunstancial y el predicativo. Muy bien. Vamos a checar. Vamos con la oración 3. Ha sido elogiada por su familia. Ahora, ¿qué tenemos ahí? Agente. Agente. ¿Por qué es agente? Y para empezar, ¿cuál es el agente? Complemento agente. Por la familia. Por su familia, perdón. Ajá, complemento Por agente. su Muy bien. familia. ¿Por qué? Porque el quien realiza la acción es su familia. Claro, exactamente, ¿no? El ha sido elogiada, que tiene como sujeto tácito a una tercera persona,
en singular va a presentar en la frase verbal un complemento agente que sería, ¿sí?, por su familia, que es el que realmente está realizando la acción de elogiar, ¿no? ¿Ok? Ahora, miren, es una perífrasis verbal. Es una perífrasis verbal. Pero tú vas a tomar en cuenta el verbo haber en esta perífrasis verbal como verbo principal. ¿Vas a tomar en cuenta ese verbo como verbo principal? No, No, El sido, no. tampoco. elogiada, Sí. Eso. sí. Entonces, en esta perífrasis, en todo esto que es el núcleo de la frase verbal, en todo esto, el verbo principal es elogiada, ¿no? El resto son verbos auxiliares, que obviamente se necesitan los tres. Pero la carga significativa está acá. Acá está la carga significativa. Y es este verbo el predicativo. Este es el verbo predicativo. Entonces, mira, acá está sido, ¿no? Pero no es el verbo principal. Si esto hubiese sido el verbo principal, estaríamos hablando de una frase verbal atributiva, como pasó acá, ¿no? Del verbo ser. Pero acá el verbo principal es elogiar. Por lo tanto, se trata de una frase verbal predicativa que va a tener además un complemento. Esta frase verbal va a tener un complemento que se llama complemento agente, que es ese elemento que realiza la acción. Y por último, cuando dice aquel niño está estudiando mucho, en esta perífrasis verbal, ¿cuál es el verbo principal? Estudiando. 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 Muy bien. Entonces, al ser esta palabra el verbo principal dentro de toda la perífrasis, se trata de un verbo predicativo. Por lo tanto, estamos hablando de una frase verbal predicativa, ¿no es cierto? Frase verbal predicativa. Y acá esta palabra mucho sería complemento también, ¿o no? ¿Sería un complemento? Sí, Sí. ¿De qué? cantidad. Cantidad. Número, cantidad. Muy bien, de cantidad. Entonces, miren, al identificar los diferentes tipos de clases verbales, hemos aprovechado también en ir ya mirando cómo se presentan los complementos en el predicado, ¿no? Acordándonos un poco las estrategias también de cómo reconocer estos complementos. Entonces, no se trata de memorizarnos tipos de verbos, sino de analizar el comportamiento, de analizar cómo se están presentando dentro de este grupo sintáctico y finalmente trazar con la teoría y decir sí, bueno, afirmar que sí realmente se trata de una u otra frase. ¿Ya? Muy bien, entonces creo que habiendo ya entendido esta teoría, ahora sí vamos a estar en la capacidad de identificar las clases de frase verbal en estas oraciones. ¿Ok? A ver, mira, chequea, identifica la frase verbal, identifica el tipo de verbo y luego indica la clase de frase verbal. Entonces es un ejercicio fácil, pero que te implica hacer 3 reconocimientos. Frase verbal, el tipo de verbo, ya sea copulativo o predicativo, y decir qué tipo de frase verbal es. A ver, chequea, mira todo. La primera es predicativa y lo primordial sería comprada. Ok, tenemos una respuesta. Vamos a ver. Ay, se me sacó.
Estoy hablando con el audio apagado. Les preguntaba, ¿cuál es la frase verbal? Han comprado. Han comprado. ¿Solo han comprado es la frase verbal? Han comprado camisas y polos. Ah, exacto. Todo eso es la frase verbal, ¿no? Todo eso es la frase verbal. Todo esto, ¿ya? Todo esto, ya. Ahora, en esta frase verbal, ¿cuál es el núcleo de la frase verbal? Comprado. Han comprado. Han comprado. Muy bien, han comprado, ya. Ahora, como ya analizaste o ya identificaste al núcleo, ahora sí recién me vas a decir qué tipo de frase verbal es. ¿Es atributiva o es predicativa? Predicativa. ¿Por qué es predicativa? Porque no necesariamente necesita de un, ¿cómo se dice? Complemento. Porque ellos han comprado y ya se entiende ya. No necesita de un complemento. ¿De qué tipo de complemento no necesita? Predicativo. ¿Predicativo? De un complemento atributivo. De un complemento atributo. Es una frase verbal predicativa. ¿Por qué? Porque sí, el núcleo de la frase verbal va a tener o se trata de un verbo predicativo. No es un verbo copulativo, ¿no? Vamos a colocarlo acá, ¿no? El núcleo es un verbo predicativo, no es copulativo, no es copulativo. Claro, porque si el núcleo fuera copulativo, obligatoriamente, ¿qué tendría que aparecer ahí, chicos? Un complemento atributo. Un complemento atributo, ¿no? ¿Y qué está apareciendo acá? ¿Acá hay complemento? ¿Hay complemento acá? Sí hay, ¿no? ¿Y qué ese complemento qué es? ¿Qué tipo de complemento es? Objeto directo. Objeto directo, claro, ¿no? ¿Qué han comprado? Camisas y polos. Objeto directo. Bien, vamos ahora con la B. Fui a la ceremonia de clausura del ciclo. ¿Frase verbal atributiva o frase verbal predicativa? Atributiva. Atributiva. Iba. Atributiva. ¿Por qué atributiva? El Porque verbo es estar. un De fui. verbo copulativo. Ah, es un verbo copulativo. ¿Y por qué dicen que es un verbo copulativo? Porque necesita un complemento. ¿Qué complemento necesita para que sea un verbo copulativo? Un complemento atributo. ¿Y dónde está el complemento atributo? Complemento circunstancial, lo que es la clausura del ciclo. A ver, me dijeron de que es atributiva porque hay verbo copulativo. Ya, hasta ahí escuché esa respuesta. Entonces yo les pregunto. Luego me dijeron de que había presencia de un complemento atributo. Entonces ahora quiero que me digan cuál es el complemento atributo. A la ceremonia. ¿A la ceremonia es complemento atributo? Cuando definí al complemento atributo, ¿qué les dije del complemento atributo? ¿Qué les dije? Que su verbo Que tenía que dar copulativo iba a ser ser, estar y parecer. No, escuchen, no se Que desesperen. califica. Que Exactamente. tiene que dar. Dije clarito de que el complemento atributo, de que hacer la flechita, me da información del núcleo, de la frase nominal, ¿no? Me da atributos, me da características. Y te repito nuevamente,
Si ustedes o algunos de ustedes me están diciendo que este es un verbo copulativo, entonces obligatoriamente acá tendría que estar el complemento atributo. Si yo pregunto, ¿dónde está acá el complemento atributo? ¿Dónde está esa información que me está dando características del núcleo del sujeto? ¿Hay o no hay? Y que No es- hay. No, y es predicativo. No No hay. hay. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué es a la ceremonia de clausura del ciclo? ¿Qué es? Circunstancial Complemento del del lugar. lugar. Social. Complemento circunstancial del lugar. lugar. Entonces, pregunta, ¿el verbo fui es verbo copulativo? No. 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 No, es un verbo predicativo. 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 Entonces, acá, qué bueno que han colocado este ejemplo, porque acá me doy cuenta quiénes que están analizando y quiénes están simplemente memorizando. Cuando yo les dije lo del verbo copulativo, fui clara y dije, ¿no? Que usualmente los verbos copulativos son los verbos ser y estar conjugados, pero no son los únicos, pueden haber otros, ¿no? Finalmente tienen que ustedes fijarse de que estos, ¿sí? Para que sean copulativos, tienen que obligatoriamente necesitar o debe aparecer un complemento atributo. En este caso, el verbo fui hace alusión ¿a qué verbo? ¿Al verbo ser hace alusión? ¿Al verbo estar hace alusión? No. Ir. Hace alusión al verbo ir. Entonces hay que analizar, no hay que dejarnos llevar por la cáscara, ¿ok? Hay que analizar el comportamiento de la acción y qué elementos aparecen en mi frase verbal para yo poder decir, ah, ya, se trata de una frase verbal copulativa o se trata de una frase verbal predicativa. Entonces, en conclusión, chicos, esta sería una frase verbal ¿de qué tipo? Predicativa. Predicativa. Muy bien. Oración C. Viajé a varias ciudades de nuestro país. Predicativa también. Predicativa. Ok, ¿qué tenemos de complementos? O de complemento. ¿Qué tenemos de complemento? Circunstancial del Complemento lugar. circunstancial del lugar. Muy bien, circunstancial de lugar, perfecto. Frase verbal predicativa. Vámonos con la D. Noé está contento en la fiesta. ¿Qué tipo de frase verbal es? Atributiva. Atributiva. Muy bien, atributiva. ¿Cuál es el complemento atributo? Contento. 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 ¿Por qué? Porque es un adjetivo. Porque da información del sujeto. Porque me está dando información del sujeto, ¿no? Y definitivamente el verbo está necesita de este para que tenga sentido. ¿Ok? Entonces estamos ante una frase verbal atributiva. Muy bien, vamos con la E. Llegaron los integrantes de la orquesta. ¿Qué tengo ahí? Predicativa. 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 Muy bien, frase verbal predicativa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por sí sola tiene significado. ¿Por qué? Por sí solo el verbo tiene significado. Claro, y además no hay presencia de verbo no hay presencia de verbo copulativo, por lo tanto, y además no hay presencia de complemento atributo. ¿Qué tipo de complemento hay? No hay. ¿No hay? Objeto. Objeto indirecto. Objeto directo. Objeto directo. Muy bien. F, el sobre fue recibido por Leonardo. ¿Qué tipo de frase es? ¿Predicativa o atributiva? Predicativa.
Frase verbal Predicativa. predicativa. Muy bien. Complemento Agente. 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 ¿Cuál es? Por Leonardo. Bien. Complemento agente. Complemento agente. ¿Cuál es el núcleo de la frase verbal? Recibido. Recibido. Fue recibido. ¿Recibido? Fue recibido. Fue recibido. Fue recibido. Fue recibido. ¿Cómo se presentó el verbo en esta ocasión? Como Perífrasis. una, Atributo. Perífrasis verbal. Perífrasis verbal. como una perífrasis verbal en donde el verbo principal es Recibir. Recibido. 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 Muy bien. Todo esto es el núcleo, ¿no? Todo esto es el núcleo, pero me doy cuenta que se trata de una predicativa porque ese es el verbo principal de la perífrasis. Muy bien, chicos. G, Ofelia. Ah, es así. Ofelia ha bordado estos dos manteles. Frase verbal, ¿cuál es? Ha bordado estos dos Bordado los manteles. manteles. Bien. ¿Qué tipo de frase verbal es? Perífrasis. Predicativo. Bien, frase verbal predicativa. Frase verbal predicativa. Bien. ¿Y qué complemento hay? Objeto directo. Bien, objeto directo. Que ha bordado estos dos manteles, ¿no? Que ha bordado estos dos manteles. ¿Cuál es el verbo principal de esta perífrasis? Bordado. Bordado, y es un verbo predicativo. Por último, Esteban es experto en computación. ¿Qué tipo de frase verbal es? Atributiva. Atributiva. ¿Por qué? Porque es un verbo copulativo y un complemento atributo. ¿Cuál es el complemento atributo? Experto. Experto. Muy bien, complemento atributo experto. Verbo copulativo. Muy bien, chicos, excelente. Bien, entonces, ahora, en esta práctica en donde ya nos queda claro cómo funciona el verbo copulativo y cómo funciona el verbo predicativo, toca entender que también tenemos tipos de verbos predicativos. ¿Ok? Entonces, en las frases verbales nos van a aparecer, sí, verbos copulativos, que ya te dije y que te quede claro que no necesariamente están sujetos al ser y estar. No. Tú tienes que analizar que realmente necesita un complemento y que realmente haya presencia de complemento atributo. Si en esa oración hay presencia de complemento atributo, entonces obligatoriamente tendríamos nosotros que afirmar que ese núcleo de la frase verbal es un verbo copulativo. ¿Ya? Entonces acá miren, por ejemplo, dice aquí parecen muy entusiasmados, ¿no? Yo no puedo dejarlo así, aquí parecen, está inconcluso. ¿Por qué? Porque es un verbo que necesita de un complemento para cerrar la idea, ¿no? Y entonces esto me lleva a afirmar que es un verbo copulativo. Y que ha necesitado de este complemento atributo, muy entusiasmados, para poder entender o cerrar el predicado. Y además compruebo que es un complemento atributo, ¿no? ¿Por qué? Porque me está dando características de algo. Ahora, en el caso de los predicativos, tú vas a tener tres tipos de verbos. Vas a tener verbos llamados transitivos, ¿ya? Vas a tener verbos llamados intransitivos y vas a tener verbos impersonales. Ahora, ¿cómo vas a reconocer cuando se trata de un verbo predicativo transitivo?
¿Se acuerdan que cuando estábamos analizando yo mencionaba o decía la transición del verbo recae sobre algo? ¿A qué me refería? Al ¿a qué? Al objeto directo, ¿no? Miren, por ejemplo, acá Elena saluda a los invitados. La acción de saludar, ¿a quién le recae? La acción de saludar, ¿a quién le recae? A los A los invitados. invitados. A los invitados. Entonces, esto está actuando como objeto directo, porque el objeto directo tiene esta definición, ¿no? Es el objeto que recibe toda esa transición del verbo. Entonces, por eso es que se llama verbo transitivo. Un verbo transitivo se caracteriza porque obviamente recae en un elemento, por lo tanto tiene que haber presencia de objeto directo. En cambio, en el verbo intransitivo no. ¿Sí? Los verbos predicativos intransitivos no tienen objeto directo. Me equivoqué. No tienen objeto directo, ¿no? Por ejemplo, acá dice, ella viajará en este automóvil. Este verbo predicativo o esta frase verbal no tiene OD, ¿no? Pero ¿qué tiene? ¿Qué tiene en vez de OD? ¿Qué tiene? Ella viajará en ese automóvil. ¿Dónde viajará en ese automóvil? Complemento circunstancial de lugar. Entonces, el verbo intransitivo simplemente no va a necesitar, ¿sí? O no da lugar a objeto directo, ¿sí? En la frase verbal no hay OD. Y por último, los verbos impersonales están usualmente referidos a fenómenos climatológicos de la naturaleza. ¿Ves? Verbos referidos al clima. Entonces, esto hace de que definitivamente yo no pueda reconocer la persona que hace la oración, porque yo no voy a decir, yo había, tú habías muchos premios, ¿no? Ni tampoco voy a decir yo nevaba, tú nevabas, él nevaba. Entonces, es un verbo predicativo impersonal porque no me da información de la persona. ¿Ok? Entonces, clases de verbos predicativos, 3. Transitivos, presencia de OD. Intransitivos, no hay OD. Impersonales, no reconozco persona y usualmente están referidos a verbos relacionados al clima. ¿Ya? Verbos relacionados al clima. ¿Correcto? Bien. Otros tipos de verbos, mira. Verbos defectivos también hay. ¿Qué significa eso de verbos defectivos? Significa que tienen algún defecto en la conjugación. O sea, significa de que no pueden conjugarse en todos los tiempos, en todas las personas, solo en algunas. Hay verbos que sí, son conjugados de manera total, pero los no defectivos, perdón, los defectivos no. Un ejemplo es el verbo balbucir, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir yo balbuzo, no, pero sí puedo decir tú balbuces. Entonces, en una primera persona, del modo indicativo del tiempo presente, el verbo balbucir no se puede conjugar, presente ese defecto. Pero este verbo sí se puede conjugar con la segunda persona que sería tú balbuces, con tercera persona que sería ella balbuce. Entonces ahí no hay ese defecto. Ahí no hay ese defecto.
Entonces, si tú ves un verbo que tiene esta característica, va a recibir el nombre de verbo defectivo porque carece de algunas formas verbales en la conjugación. Y obviamente lo no defectivo es lo contrario, ¿no? Es un verbo que es conjugable en todos los tiempos, personas, aspectos, etc. Listo. Ahora, tenemos también verbos llamados regulares e irregulares. Acá estamos ya en el criterio del tipo del lexema, ¿no? De cómo se presenta esta palabra verbal. Entonces, existen verbos que el lexema, o sea, la raíz, no sufre alteraciones. No sufre alteraciones. Entonces, son verbos que se les suele decir verbos regulares, ¿no? Pero también hay verbos que sí hay alteraciones de su raíz. Hay alteraciones. Miren, por ejemplo, acá, ¿no? Sueño, ¿no? Yo sueño. Tú sueñas. Ella sueña hasta ahí normal, ¿no? O sea, hasta ahí pareciera que no pasa nada, que no hay problema. Pero mira cuando ya llegamos al plural. Primera persona plural, miren cómo se alteró. O mejor dicho, acá es donde se alteran, porque el verbo es soñar, ¿no? Pero acá, en la primera persona, segunda persona y tercera persona, el singular se alteró, ¿no? Sue. Y en ustedes también, ¿no? En la segunda persona del plural también se ve. En la tercera también, miren. Entonces, son verbos, por eso defectivos. Es más, hay verbos que tienen incluso una alteración total, ¿no? Como el verbo ir, por ejemplo. A ver, el verbo ir. A ver qué se me ocurre con el verbo ir. Él fue, ¿no? Ella va. ¿No? Miren, ¿ves? Fue y van. Yo tengo otros ejemplos más bonitos, a ver. En donde se ve una alteración total. Ah, ya, mira. Dios mío. ¿Ves? Mira la alteración total, ¿no? Entonces, son verbos irregulares porque sufren alteraciones en todo el lexema, ¿sí? De la misma forma verbal. Y bueno, esto ya lo tienes clarito, porque cuando hemos estado viendo todo lo anterior, esto ya nos quedó bien clarito, ¿no? Que en una perífrasis verbal, que es el núcleo de la frase verbal, pero que se presenta con más de un verbo, uno de ellos es el verbo principal. Y el resto simplemente son verbos auxiliares. Principal y auxiliares. Ahora, en las perífrasis verbales, los verbos principales, te dije anteriormente, se suelen presentar en su forma infinitiva,
como participio, como gerundio. Y está precedido siempre de un verbo auxiliar. De un verbo auxiliar. Entonces, en estas oraciones que vemos acá, dice han caminado, ¿no? Han caminado. En esta perífrasis, el verbo caminar es el verbo principal. Pero el verbo haber es el verbo auxiliar. Acá, tiene que viajar hoy, ¿no? Tiene que viajar, mira, tiene que viajar. Recuerdan lo que les dije, que las perífrasis verbales suelen tener nexos, no hay problema. Y en esta perífrasis verbal, tiene que viajar, viajar es el verbo principal. Tiene es el verbo auxiliar. ¿Ok? Y en tiene que viajar, el verbo principal de esa perífrasis, ¿cómo se ha presentado? En su forma, ¿como qué tipo de verboide se ha presentado? Infinitivo. Infinitivo, porque acuérdense que el infinitivo, ¿no? Termina en ar, ir. ¿Ves? Miss, el Entonces, verbo auxiliar no es necesariamente haber nomás, ¿cierto? ¿cómo? El verbo auxiliar no solamente tiene que ser haber, entonces. No, mira, ¿ves? Acá hay un montón de ejemplos de verbos auxiliares, ¿no? Por ejemplo, acá está dibujando. Acá el verbo auxiliar es está, ¿no? El verbo principal es es dibujando, y el verbo auxiliar es está. En fue anestesiado, el verbo auxiliar es fue. Anestesiado, predicativo. Perdón, principal. En suelen viajar, el verbo auxiliar es suelen. Y viajar, principal. Entonces, ustedes tienen que analizar, ¿no? Porque, por ejemplo, allí el verbo está, ¿no? El verbo fue aparece como un verbo auxiliar, pero de repente en otro contexto, en otra oración, puede aparecer como verbo principal. Ustedes por eso tienen que leer y darse cuenta. ¿Ok? Muy bien. Vamos a resolver, dice acá, reconozca el modo verbal en las siguientes oraciones, y en la pregunta 2 dice, identifique el aspecto verbal en las siguientes oraciones. Bueno, ya tú sabes que cuando me refiero a modo, ¿cuáles son los modos? ¿Cuáles son los modos, chicos? Indicativo, subjuntivo e imperativo. Lo máximo. ¿Indicativo de qué trata? Expresa una acción real. Bien. Subjuntivo, Irreal. Deseo. bien. Irreal, deseo, probabilidad, ya. Bien. ¿Y el imperativo? Orden. Orden o mandato. Sugerencia. Muy bien. Entonces, Rolando colocó el árbol navideño en la sala de su casa. Frase, núcleo de la frase verbal, por favor. Maestra, disculpe, ¿puede volver a la diapositiva 12, por favor? Diapositiva 12. Ahí está la diapositiva 12. Ok, maestra, muchas gracias. De nada. Acá, Rolando colocó el árbol navideño en la sala de su casa. Núcleo de la frase verbal. ¿Colocó? Bien. Modo. Modo del verbo. Indicativo. Imperativo. Indicativo. Indicativo. Muy bien. B, efectivamente, Oscar obtuvo un alto puntaje en el examen. Núcleo de la frase verbal. Obtuvo. Bien. Modo. Indicativo. Bien, perfecto. C, tal vez viaje a Ica con mis hermanos en julio. Núcleo. Viaje. Viaje. Bien. Modo.
Subjuntivo. Subjuntivo. Bien. D. Los turistas italianos llegaron anoche a Cajamarca. Núcleo. Llegaron. Llegaron. Bien. Modo. Indicativo. 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 Perfecto. Y Ricardo, participa en el campeonato de ajedrez. Núcleo. Participa. Participa. Modo. Imperativo. Imperativo. Bien. 2. Ahora el aspecto. Cuando digo aspecto, ¿a qué me refiero? ¿Cuáles son los aspectos verbales? Perfecto e imperfecto. E imperfecto. Bien, ¿a qué se refieren con aspecto perfectivo? Que la Acción 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 ha sido terminada. Imperfectivo. que aún no ha terminado. La acción está sucediendo. Muy bien. Vamos ahora acá. Rosario ha visitado a sus abuelos el sábado. Aspecto. Perfectivo. Perfecto. Perfecto. Muy bien. B. Federico escuchaba música clásica anoche. Aspecto. Imperfecto. Imperfecto. Muy bien. Hemos fotografiado hermosos paisajes. Aspecto. Perfectivo. Perfecto. Perfectivo. Muy bien. D. Estos 3 perros negros ladran mucho. Imperfectivo. Imperfectivo. Bien. Inés resolvió los problemas matemáticos. Perfectivo. Perfectivo. Bien, perfectivo, perfecto, chicos. Bueno, acá simplemente se están resaltando, ¿no? Que no te olvides que las perífrasis verbales no solamente están constituidos por más de un verbo, ¿no? Sino que pueden tener nexos, así que no te vayas a confundir, ¿no? Entonces dice además que el primer verbo auxiliar o el único se presenta en forma personal. Hay presencia de verbos auxiliares en este caso y tenemos el verbo principal que sería llamar, incluso presencia de nexos. Pablo tiene que volver a llamar al administrador. Todo esto es el núcleo del predicado. Y de dentro de ese núcleo del predicado, ¿sí? Tenemos presencia de varios verbos en donde solo uno es el principal y es llamar. Y lo mismo estamos viendo en los ejemplos de abajo, ¿no? Manuel va a salir temprano, ¿ves? El infinitivo se convierte en el verbo principal de la perífrasis. Gabriel está leyendo su discurso, ¿ves? El gerundio se convierte en el verbo principal de la perífrasis. Y ella y José han confeccionado. Confeccionado es el verbo principal de esta perífrasis verbal. ¿Correcto? Bien, ahora vas a identificar la clase de verbo según la clase de frase verbal en cada una de las oraciones. Entonces dime la clase de verbo y obviamente al reconocer la clase de verbo es porque sé qué clase de frase verbal es. ¿Sí? En la 1. ¿Y cuál es la clase de verbo en cada una de las siguientes oraciones según el lexema? Dice. Ya. Según el lexema. Según el lexema. Clase de verbo según el lexema, ¿sí? Y clase de verbo según la clase de frase verbal. Muy bien. Vamos entonces con la pregunta 1. Hubo varios premios en el sorteo ayer. Frase verbal predicativa o atributiva. Predicativa. Predicativa, muy bien. Mis amigos llegaron en ese microbús. Predicativa. Predicativa. Bien. Ya, y ay, nos olvidó decir la clase de verbo. Acá, la clase de verbo, ¿cuál es? ¿Transitivo, intransitivo o impersonal? Transitivo. Transitivo, muy bien. Transitivo, bien. Y acá, en la B,
Intransitivo. Ajá, porque ¿cómo se dieron cuenta que es intransitivo? No tiene No OD. tiene No objeto. objeto directo. Muy bien. Revisaremos las instalaciones eléctricas. Frase, verbal. Predicativo. Bien, tipo de verbo. Transitivo. Transitivo. Transitivo, claro. ¿Por qué? Porque hay presencia de... Objeto directo. Objeto directo. Objeto directo. Muy bien. La D. Rita me entregó esos libros nuevos. Frase verbal. Predicativo. Tipo de verbo. Transitivo. 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 Bien. E. Ellos nadaban en la piscina olímpica. Frase verbal. Predicativo. Predicativa. Tipo de Predicativo. verbo. Intransitivo. Intransitivo. Perfecto. Ahora, igual, ¿no? ¿Cuál es la clase de verbo? Pero te dicen según el lexema verbal. O sea, ¿regular o irregular? Regular. Bien, regular. La B, Regular. Irregular. irregular. La C, Regular. 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 La D, Irregular. 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 Y la última, Irregular. 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 Muy bien, chicos, los felicito. Y por último, tenemos en cuáles de las siguientes oraciones hay perífrasis. Ya, acá, ojo total, ¿ya? A ver, acá quiero ver cómo te va. Ellos han navegado en este río caudaloso. ¿Hay perífrasis, sí o no? Sí. Sí. ¿Cuál es? Han Han navegado. navegado. Han navegado. Bien. Verbo principal, Navegado. Navegar. navegar. Ya, muy bien. En la B, Fernanda desea viajar a Buenos Aires. ¿Hay perífrasis, sí o no? No. No. No No. hay. Bien, esto de acá es OD, ¿no? Ese viajar es parte del OD. Muy bien. Ellos dijeron que asistirán al concierto. Dijeron que asistieron. No. No hay. Esto de acá es un OD también, ¿no? Eso lo van a ver más adelante cuando... Este tipo de ODs que tienen presencia también de verbos o verboides, lo van a ver cuando hagamos oraciones compuestas, ¿ya? Perfecto. Vamos con la D. ¿Cómo me doy cuenta que eso era OD en sí? Fernanda desea, ¿qué desea? Viajar a Buenos Aires, ¿no? Ellos dijeron, ¿qué dijeron? Que asistirán al concierto. Pero no puedes hacer esto acá, no puedes partirlo para nada. Tú no puedes decir ellos han en este río, ni puedes decir ellos navegado en este río. ¿Sí? Se rompe. En la D, Rocío nos sugirió leer estos libros. ¿Hay perífrasis? Sí. ¿Sí o no? No. No No. hay. ¿Qué nos sugirió leer estos libros? Hay objeto directo ahí. Bien, en la E, nosotros vamos a estudiar las lecciones. ¿Hay perífrasis? Sí. Sí. ¿Cuál es el verbo principal de esa perífrasis? Estudiar. Estudiar, muy bien.
En la Maestra, F, ellos... Maestra, ¿cómo sé cuál es el verbo principal? ¿Cuál es el que tiene todo el significado coherente a todo el contexto de la oración? Estudiar, mis. Ujú, eso es lo que tienes que analizar. Y te vas a ayudar con el contexto lingüístico, ¿ok? ¿Ok? Con Ok. el resto, con todo lo que compone la oración. Ellos saben reparar computadoras y laptops. ¿Hay perífrasis? No. ¿Hay o no hay? No. No hay, muy bien. Siguiente. Tengo que promocionar estos hornos eléctricos. ¿Hay perífrasis? Sí. Sí. Bien. Verbo principal, Promocionar. 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 Y la última, Sí hay. ¿hay? Sí. 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 Muy bien, chicos, felicitaciones. Vamos ahora a compartir la separata, ¿ya? Para darle las claves y puedan corroborar sus respuestas. Un ratito, por favor. Ya, ahora sí. Bien, atentos entonces con las respuestas de esta separata de la semana 11. La pregunta 1, enano. Pregunta 2, enano. Pregunta 3, beso. 4, beso. 5, dedo. 6, casa. 7, casa. 8, casa. 9, beso. 10, beso. 11, casa. Y 12, dedito. Muy bien, chicos, eso sería todo. Que tengan una feliz Navidad y nos estamos viendo la próxima semana. Gracias, cuídense mucho.